Cuando enfrentamos los retos de la vida, ¿cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Sabes manejar el estrés? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sabes tomar decisiones? Asegura tu mente. La salud mental no es un estigma o un tabú, es una necesidad. Asegura tu mente con la psicóloga Adriana Rojas, solo en hsradio.com. Valoramos la vida. Es un verdadero gusto, es un verdadero placer estar con ustedes en Asegura tu mente de hsradio.com. Valoramos la vida, tu estación de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema supremamente importante que nos atañe a todos, que nos importa a todos, nos debe importar a todos como sociedad. Hoy vamos a hablar de por qué los adolescentes se autolesionan. Y es que en torno a esto pues se han prendido las alarmas. Ya hemos conocido en diferentes medios nacionales e internacionales cómo estas prácticas vienen tomando fuerza en los últimos años. Las autolesiones en la juventud aumentan el riesgo de suicidio posterior, por ejemplo. Entonces, se habla de un estudio realizado en el Reino Unido entre el año 2012-2013 entre personas entre 10 y 18 años, con muertes de los participantes registradas hasta el 2015. En la Oficina de Estadísticas Nacionales reveló que en una suma total, 9.173 personas se autolesionaron previamente antes de ejecutar un suicidio. En lo que respecta a Colombia, la cifra no es alentadora, ya que para el año 2018 hubo 28.615 intentos de suicidio, 10,9% más que en 2017, de los cuales 82,34% son hombres y el 43,36% del total son personas entre los 20 y 39 años de edad, cifras oficiales que han entregado autoridades en salud, entre otros. Pero más que introducirnos, más que hablar del suicidio como tal, es hablar de esta práctica. Y para ello tenemos el gusto de saludar a la doctora Adriana Rojas, que amablemente acepta esta invitación para hablar de esos temas que son tan importantes. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Muchísimas gracias a Pedro y a todo el equipo de trabajo de HS Radio por la invitación. Como dice su eslogan, valoramos la vida, y por eso para el día de hoy tenemos un tema muy importante, súper necesario, porque lo que nosotros estamos viendo en consulta y en las estadísticas y lo que pueden reafirmar padres de familia y líderes de entidades educativas es que cada vez vemos cómo se está presentando muchos chicos y chicas que se están haciendo diferentes prácticas donde se están autolesionando, y también vemos la necesidad, como tú lo decías, que todos los integrantes de la sociedad estemos empoderados, entendamos el tema y podamos desarrollar acciones dirigidas a la prevención de esta problemática tan significativa que puede ser un factor de riesgo para conducta suicida. Y para ello tenemos que empezar a entender algo. Tenemos que aprender a meternos en el mundo de los adolescentes. Sí, es importante que siempre que vayamos a trabajar o abordar una problemática de una población específica, empecemos por comprender qué es lo que está ocurriendo con esta población. Entonces, les quiero compartir el concepto que da la Organización Mundial de la Salud, que define a la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Independientemente de la dificultad para establecer un rango exacto de edad, es importante reconocer que en esta etapa tenemos una serie de cambios adaptativos, funcionales y decisivos para nuestras siguientes etapas. Y es que siempre decimos nosotros, es que está en la época más complicada, está en la adolescencia. ¿Quién los entiende? Ni ellos mismos se entienden, ¿no? Entonces, conozcamos cuáles son esos cambios. Pues los invito a que en este momento las personas que nos están escuchando se conecten cuando éramos adolescentes. Entonces pensemos cómo éramos cuando teníamos 9, 10, 11 años para que recordemos todos esos cambios a los que nos enfrentamos. Entonces lo primero es que las hormonas sexuales empiezan a estar presentes y se empiezan a hacer una serie de cambios físicos.
lo que llaman se pega el estirón, donde cambia la voz, aparece el vello púbico, en las axilas, nos cambia el olor corporal, nos aumenta la sudoración y surge el enemigo de los adolescentes, el acné, que para muchos ha cambiado. Y también preferimos compartir mucho más con los amigos y entramos a cuestionar y alejarnos de nuestros padres. Entonces por eso es que a veces empiezan a surgir conflictos, pero es algo absolutamente normal para esta edad. También empezamos a tener cambios psicológicos y a definir nuestra identidad. Por eso es que muchas veces vemos que los chicos se quieren cambiar el color del cabello, peinárselo de una manera especial, hacer cambios en sus atuendos, cosa que asusta tanto a las personas de las instituciones educativas como a las familias, pero es parte de precisamente donde los adolescentes quieren mostrar que son diferentes, que son autónomos y que tienen una propia identidad. Y hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Porque aquí es donde empezamos cada vez más a ahondar sobre el tema y a darnos cuenta de lo importante que es conocer el trasfondo de todo esto. Sí, teniendo en cuenta precisamente todos esos cambios que son tan impactantes en la vida de los adolescentes, pues esto les está generando estrés. De acuerdo a un documento presentado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, precisamente ese interés y deseo de tener una mayor autonomía está incidiendo en la salud mental. También la presión para moldarse a los compañeros, ese deseo de aceptación, de ser parte de un grupo, hace que ellos a veces tomen decisiones que no son las más acertadas. La exploración de la identidad sexual. Y hay algo que es muy importante y es que ahora nos está llegando a consulta chicos a muy temprana edad, a los 8, 9, 10, 11 años, que están diciendo yo soy bisexual, yo soy pansexual, yo soy homosexual, y los padres se están alarmando mucho porque ellos ya están como colocándose ese título, y la observación y lo que les hemos manifestado es que uno, es muy temprano para definir cuál es su identidad y orientación sexual, y dos, precisamente como los medios de comunicación les están arrojando tanta información, ellos en su afán de identificarse con cierta orientación e identidad sexual están atribuyéndose esas etiquetas. Pero pues la observación que siempre les damos a los padres es que aún es muy prematuro para que ellos puedan afirmar esto. Por otra parte, como lo venía hablando, el tema de la tecnología. Si bien es cierto, la tecnología es una herramienta poderosa y que ahorita en pandemia se acentuó el uso en niños y en adolescentes, el hecho de que los niños tengan acceso a internet y a todas las plataformas, aplicaciones, hace que los chicos estén recibiendo muchísima información, y si no cuentan con el acompañamiento apropiado, pues se está convirtiendo en un riesgo, porque no tienen la madurez emocional y tampoco la racionalidad para procesar toda esta información, lo que hace que se genere un riesgo y que se vean expuestos hasta a perder la vida. Sí, y ahí en esto que usted menciona, Adriana, hay algo supremamente importante, que es la lucha de los padres de familia para que los hijos, los adolescentes, los niños, los preadolescentes y adolescentes pues no inviertan tanto tiempo en las redes sociales, en la internet y todo eso, pero ya vamos más adelante a tratar justamente ese tema para irle dando manejo, porque hay otros factores de riesgo ahí también importantes por mencionar. Sí, también el tema de que es una etapa con muchos cambios, ¿sí? A veces vemos cómo los adolescentes están luchando por adaptarse a esa serie de cambios. Entonces, por ejemplo, mencionamos lo del acné, de tener un rostro limpio a empezar a ver, y a veces teniendo en cuenta precisamente los mensajes que nos dan los medios de comunicación, donde tenemos que tener una apariencia perfecta, con ciertas medidas, con ciertas proporciones, hace que los chicos empiecen a cuestionar la forma de su cuerpo, la forma como se visten y muchas cosas que hacen que empiecen a tener dificultades para autoaceptarse, para amarse, y si no llevan un acompañamiento apropiado también pueden empezar a tener afectación en su salud mental.
Por otra parte, el tema de la exposición a la pobreza, y eso en programas anteriores hemos hablado sobre determinantes sociales en salud, y es que si yo estoy en una situación de escasez donde no cuento con alimentos, acceso a la educación, vivo en entornos violentos, pues eso va a convertirse en un factor de riesgo para mi condición de salud física y emocional. Por otra parte, también algo que hemos hablado y es el abuso sexual. Ser víctima de abuso sexual es una situación que genera una huella emocional muy fuerte y que con el tiempo y precisamente en este momento que llegamos a la adolescencia y empezamos a reconocer nuestra sexualidad, si hemos tenido experiencias de aprendizaje y de inicio de una sexualidad donde fui violentada, abusada o abusado, porque también tenemos casos de niños y jóvenes género masculino que también han sido violentados y abusados, pues eso también va a generar una afectación. Y el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Se va a hacer un programa exclusivamente para ese aspecto, pero sí es importante enfatizar en que los adolescentes y los niños no deben hacer uso de ningún tipo de sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, porque esto va a generar una afectación en su desarrollo físico, neuronal, emocional, psicológico y social. De acuerdo. Así de esta manera avanzamos en Asegura tu Mente, conversando con Adriana Rojas, psicóloga, que hoy nos trae este tema tan importante. ¿Por qué los adolescentes se autolesionan? Hay muchos casos, hay muchos testimonios en nuestro entorno, en nuestro contexto social, en las familias. Hay que estar muy atentos, hay que estar alerta. Ahora, Adriana, ¿qué son las conductas de autolesión no suicida? Porque aquí hay que empezar a establecer ciertas diferencias en cuanto a estos patrones de comportamiento y a estas prácticas que se están viendo los jóvenes. Sí, precisamente, ¿cuál es la diferencia? Cuando una persona se autolesiona, en algunos casos, como lo vamos a ver más adelante, lo que quiere es precisamente canalizar una serie de emociones, expresarse, manifestarse de alguna manera. Y cuando es una autolesión suicida es precisamente porque tiene el propósito de quitarse la vida. El programa de hoy lo orientamos precisamente a informar que existen las conductas de autolesión no suicida. Es decir, que el adolescente se hace daño en su cuerpo, suele alejarse, es decir, se encierran en su cuarto o en un baño. Hemos identificado que a veces ocurre en los colegios y ellos buscan espacios donde puedan estar solos, donde nadie los acompañe, y que lo hacen de una manera controlada y ritualizada, que de alguna manera dejan una huella en su piel. Más adelante vamos a hablar de las formas como se presenta, pero insistimos que no corresponde a un intento de suicidio. Eso es importante tenerlo en cuenta para estar observando muy bien. Aquí los papás tienen que ser muy observadores, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por esa observación, porque te cuento, en muchos de los casos han pasado 6 meses, 1 año, 2 años y los padres se sorprenden cuando luego de la valoración identificamos que son prácticas que han venido ocurriendo durante mucho tiempo y ellos me dicen, no, pero si yo lo veo en pijama, yo la he visto con vestido y no le veo nada, ¿sí? Y es que muchas veces ocasionalmente ellos son estratégicos y hacen cortes en algunas partes de su cuerpo o se lesionan algunas partes de su cuerpo que no es fácil observar, o los cortes son muy delgaditos, ¿sí? O a veces los padres lo observan y los chicos le dan una explicación y ya con eso los padres, bueno, quedan tranquilos y no le prestan mayor atención y no le dan trascendencia y continúa desarrollándose la práctica. Y cabe acá hacer un pequeño paréntesis porque estamos hablando de esas causas que conllevan a que un joven hoy por hoy pues llegue a autolesionarse, pero también habría que pensar un poco en por qué los papás, los adultos, no tienen tiempo hoy para estar pendientes de sus hijos. ¿Qué hace falta? Preguntémonos eso.
Y aquí entonces empezamos a ver cuáles son esas formas de autolesión. Es importante que nosotros empecemos a prestarle atención si los niños o los adolescentes, cada vez que sienten enojo, tristeza, frustración, por ejemplo, se golpean la cabeza, se rasguñan, se pellizcan, ya hay como hay una alerta. Y vamos a mencionar como una de las más conocidas, que es el cutting, ¿sí? Que son los cortes que hacen con cuchillas de afeitar, con tajalápices, con el mismo lápiz le sacan punta. Entonces a eso es a lo que se llama cutting y es el que es como más frecuente. A veces con ese mismo corte ellos se hacen formas, se hacen figuras, se hacen letras. Otra forma son las quemaduras, que pueden ser con fósforos, con cigarrillos encendidos, con objetos afilados calientes o con cuchillos. También lo que decía de los darse golpes, puñetazos y golpearse la cabeza, no subestimemos esta práctica, porque lo que vamos viendo es que van escalando, por ejemplo, de este tipo de golpes, y luego van incorporando elementos. También pueden perforarse la piel con objetos afilados e insertarse objetos debajo de la piel. Fíjese usted, y ni idea de que existían ese tipo de prácticas, y que, bueno, no es por ser alarmistas, puede estar sucediendo en su casa, puede estar pasando en su hogar y no se ha dado cuenta. Hay que estar muy pendientes, Adriana. Sí, bueno, entonces hay algo que tú decías, y es por qué los adolescentes están haciendo eso. Muchas veces, y lo que uno escucha en las instituciones educativas y a los mismos padres que dicen, es que es por llamar la atención, es que es parte de la adolescencia, que es una etapa muy difícil, y es por rebeldía. No hay que pararle bolas. No hay que pararle bolas, exactamente. Y esto precisamente es una señal, sí, de présteme atención, no sé cómo lidiar con esta situación que estoy viviendo, y la única forma que he encontrado, el único recurso que he encontrado para expresar cómo me siento o sacar esa emoción, es a través de la autolesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una escasa capacidad de enfrentar los desafíos o situaciones. Las autolesiones no suicidas por lo general son la consecuencia de una incapacidad de enfrentar el dolor psicológico de manera saludable. También es una dificultad para gestionar las emociones. Entonces si yo vivo en un entorno violento, donde mi papá y mi mamá tienen muchos conflictos, donde en algún momento yo intenté decirle, que pasa frecuentemente, oye papá, mamá, no quiero ir al colegio, no me gusta estudiar, me están haciendo bullying, me están maltratando. Y a veces papá y mamá dicen, eso es por molestar, es que usted nos... Bueno, empiezan a juzgarlo. Los chicos no se sienten escuchados. A veces los padres utilizan términos como que me estoy esforzando mucho por usted, que usted es un problema, usted es una carga. Y los chicos entonces empiezan a sentir una serie de emociones y no encuentran a quién manifestarle eso. Y empiezan a considerar que la autolesión es una forma para desahogarse, para sacar la tristeza, el enojo, la ira, la inutilidad, la soledad, la culpa y el rechazo. Y es una población que yo atiendo, y si ustedes vieran la cantidad de veces cuando yo tomo apuntes y estoy haciendo los informes, es como el patrón repetitivo. Todos empiezan a decir, yo siento que soy un problema, yo siento que no puedo hablar con nadie, no tengo con quién hablar. Entonces son chicos y chicas que prefieren lidiar con sus situaciones solos, porque cuando buscaron ayuda no encontraron a nadie receptivo que se la hiciera, sino más bien lo juzgaron, lo regañaron, lo rechazaron, y dicen, bueno, ¿para qué le cuento esto a las personas? Mejor yo lidio con esto solo. De ahí que hay que ser, ahora se habla mucho de empatía, ¿no? Hay que ser muy empáticos con estas expresiones y muy asertivos en la manera de hablar. Así es.
Nosotros escuchamos muchas veces a papá y mamá y a mí me lo repiten, ay, pero es que antes nuestro psicólogo era la chancla, la correa, bueno, y otras formas. ¿Por qué ahora es que se habla de esto? Pues tenemos que tener en cuenta que así como la tecnología avanza, la psicología, que es una ciencia, ¿sí? Que también hace sus estudios y que nos permite por eso poder hablar y empoderarnos de los temas. Entonces se está identificando que muy posiblemente en esos años pues no se contaban con los sistemas de información, con los estudios, con las herramientas para poder demostrar cuáles son las huellas. De eso ya tenemos un programa grabado y los invitamos a que revisen sobre cuáles son las consecuencias de las diferentes formas de violencia cuando las vivimos en un entorno del hogar, y una de esas consecuencias precisamente en este momento son las conductas autolesivas. Puede ser que nosotros en otra época manifestábamos esas consecuencias de la violencia de otra manera, pero en este momento, en esta década, porque eso es algo que está ocurriendo y que se ha identificado en esta década, así es como están expresando y manifestando su dolor emocional los adolescentes. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esto. Mucha atención, por favor. Los signos de alarma. Aquí es donde nos reiteramos. Hay que estar muy atentos a esos signos de alarma. Ahora nosotros vemos en redes sociales que dicen banderas rojas y ponen roja. Ahí la banderita Alerta. en el video. Alerta. Bueno, entonces para que por favor papás, mamás, cuidadores y quienes tienen a cargo menores prestemos atención. Lo primero son expresiones de desesperanza acerca del futuro. Pensamientos catastróficos de tipo la vida no merece la pena, nada va a cambiar. Pensemos, por ejemplo, cuando la pandemia, que nosotros los adultos encendíamos el televisor, la radio o veíamos nuestras redes sociales y los chicos estaban expuestos a información donde decían que íbamos a morir, que todas las personas que estaban en crisis, todo eso, a veces nosotros no consideramos que afecta a los chicos. Ahorita lo que está pasando de la guerra, bueno, muchas cosas, entonces ellos empiezan a cuestionarse. Recordemos que es una etapa donde ellos empiezan a tener una actitud crítica y, como lo decíamos, están expuestos a mucha información y no podemos decir a ellos no les importa, ¿sí? Algo que he podido identificar es que los niños, por ejemplo, cuando trabajamos la emoción del miedo, nos manifestaban que tenían miedo a que sus padres murieran por COVID, ¿sí? Y que muchos llegaron alarmados porque trabajamos tanto el miedo para que todos tuvieran autocuidado en las medidas de bioseguridad, que también generamos una afectación en los chicos. Entonces, no creamos que los adolescentes no empiezan a reconocer todos los problemas que hay en el mundo: crisis económica, pobreza, guerra, migración, todo eso. Y eso empieza a confrontarlos sobre qué tan bonita y positiva es la vida o no. También ausencia de proyectos vitales a corto y a mediano plazo. Es decir, que hay chicos que uno les dice que les gusta, que quieren, que sueñan, y dicen que no saben, que no les interesa nada. Bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza, minusvalía y baja autoestima. Alteraciones en los hábitos del sueño. Ahora nosotros le preguntamos a los jóvenes, a los adolescentes y hasta a los mismos niños a qué hora se acuestan. Y muchos, y especialmente por pandemia, tanto adultos como menores de edad, empezamos a tener unos desórdenes en nuestros ciclos de sueño. Y tengamos en cuenta que en la infancia y en la adolescencia el tema del sueño cumple un papel muy importante y está relacionado con la construcción de tejidos, de células. Recordemos que es una época donde están en crecimiento, en desarrollo, y si no duermen, este proceso se va a ver interferido. Por otra parte, cuando nosotros no dormimos, nuestro sistema de la parte del ánimo también se va a ver afectada. Entonces pensemos cuando duramos varios días sin dormir, cómo nos sentimos: cansados, irritables,
fatigados, desconectados, y pues obviamente esto le va a ocurrir a la población adolescente. También los cambios en el tema del apetito. Entonces vemos personas que quieren comer mucho y hay otras que presentan inapetencia. Y por otro lado, el peso. Entonces, si bien es cierto que un adolescente cambia de peso porque, como dicen, viene el estirón, pero es importante que revisemos si la nutrición que está recibiendo corresponde al peso y la talla que requiere. Por eso es que se habla de que son importantes las consultas de control de crecimiento y desarrollo, que a veces somos juiciosos como en la infancia, pero en la adolescencia como que ya pierden la intensidad y la relevancia. También el rendimiento académico. Entonces, cuando los chicos nos dicen que no les gusta estudiar o que tienen diferentes pérdidas de materias, es importante escucharlos y preguntarles por qué consideran que han tenido bajo rendimiento académico. Si es que no se adaptan a la institución educativa, si es que están siendo víctimas de bullying, si es que la metodología que utiliza el docente para su proceso de aprendizaje no corresponde a su necesidad educativa, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces a eso es importante hacerle seguimiento. También la dificultad para compartir el malestar o el sufrimiento con familia y amigos. Entonces los papás se cuestionan, pero es que yo le pregunto que cómo está y él me dice que no le pasa nada, ¿sí? No quiere hablar con nadie, se la pasa encerrado en su habitación. Todas esas son señales de alarma. Hermetismo total. Ajá. Y falta de motivación e interés por desarrollar las actividades que les gusta. Entonces, por ejemplo, pertenece al grupo de danzas, de teatro, de básquet, de voleibol, de natación. Y de un momento a otro dice que él ya no quiere ir, que ya no le gusta. A veces papá y mamá consideran que esto es algo caprichoso, pero tenemos que hacer una lectura de qué hay detrás de ese no me gusta, no quiero ir. Fíjese usted, la cantidad de causas que existen y que las podemos estar pasando desapercibidas, que no nos damos cuenta en casa. Hay que estar muy atentos con nuestros hijos, especialmente con los preadolescentes y los adolescentes. Uh-huh. Sí, pero esto ya se viene, o sea, de acuerdo a lo que hemos visto, ya se viene presentando desde los niños. Desde la infancia. Sí, nosotros ya cuando hacemos seguimiento de personas con ideación suicida y les preguntamos, oye, ¿desde hace cuándo piensas entonces, a pesar de que el paciente tiene 15 o 13 años, me dice, no, mira que desde los 8 o 9 años yo recuerdo que ya empecé a pensarlo. Igual con las prácticas. Lo que pasa es que no es lo mismo si un papá ve que un niño se pega contra la pared o se pellizca, así el niño se está cortando. Pero lo que pasa es que lo vamos haciendo de manera escalonada. Lo mismo el desbordamiento emocional, es decir, cuando de un momento a otro se molestan y empiezan a expresar esa emoción de enojo, de tristeza, de miedo. Hay que prestarle atención y por eso es tan importante que trabajemos en la educación emocional nosotros como adultos, para que podamos aprender a ayudarles a los niños y a los adolescentes a regular sus emociones. Todos los seres humanos tenemos derecho a sentir miedo, tristeza, enojo, alegría, miedo, las diferentes gamas de la angustia, ansiedad, pero sí tenemos que contar con esas herramientas y esos recursos para poder expresar nuestras emociones sin que nos hagamos daño o le hagamos daño a otra persona. Eso es clave porque suele pasar, y yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, y es que podemos estar de pronto en una circunstancia adversa, complicada, difícil, y nuestra conducta empieza a ser de malestar, y frente a los que nos rodean, pues empezamos a tener actitudes negativas que van en contravía de lo que debería ser, y es buscar no hacer daño a los que están en nuestro entorno. Y aquí está la parte de los signos de alarma que también venimos hablando, y es el tema de las autolesiones. Sí, entonces nuevamente, si en algún momento yo identifico que mi hijo o hija se están autolesionando, es importante
que no los juzguemos, que nuestra primera reacción no sea regañarlo, sea decirle que es lo peor, ponerle etiquetas negativas, sino decirle, mira, en este momento no sé cómo acompañarte, vamos a buscar ayuda, te voy a acompañar, yo voy a apoyarte en este proceso, ¿qué necesitas? ¿Cómo crees que te pueda ayudar? Sí, y está el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento relacionado con acoso escolar, bullying, que ya lo mencionamos, o dificultades para establecer relaciones sociales duraderas. Exactamente. Y también es importante que pensemos que cada familia a veces pasa por procesos como la pérdida de un ser querido, crisis financieras, separaciones, y a veces decimos, no, los niños no entienden, o mi hijo adolescente, a él eso no le preocupa, no le interesa, y es muy importante que en todos estos procesos busquemos orientación sobre cómo afrontar con los adolescentes, con los niños estas situaciones, porque son críticas, y si no los involucramos y no los acompañamos para escucharlos cómo se sienten en esta situación, qué piensan, cómo quieren que les podamos ayudar, pues estas heridas emocionales pueden ser afrontadas a través de una conducta autolesiva. Muy bien, estamos conversando con la doctora Adriana Rojas en Asegura tu Mente a través de hsradio.com. Valoramos la vida. Hoy tratando el tema ¿por qué los adolescentes se autolesionan? Ya hemos trasegado por lo que significa la adolescencia, qué es la adolescencia. Hemos hablado de los factores de riesgo, factores que les generen estrés a los jóvenes hoy en día, según datos de la OMS. También entre otras cosas, de esas conductas de autolesión que no son suicidas. Las hemos venido tratando el día de hoy. Pero esto da para una segunda parte porque viene, pues, algo que es fundamental. Las estrategias para la prevención. Así es, Pedro. Tenemos que empezar a reconocer que tenemos que armarnos de herramientas, ¿sí? Para cuando ocurra, poder estar abiertos a saber cómo acompañar, porque por ejemplo la semana pasada me llamó una mamita, me dijo, mi hija dijo que se quería matar y yo no supe qué hacer en ese momento. Entonces, que no nos coja esto de una manera imprevista y que de pronto no sepamos cómo hacerlo, cómo afrontarlo, y podamos hacer una acción con daño, es decir, que lo que hagamos pueda crecer el problema. Sea entonces, contraproducente. Por eso queremos compartirle estas herramientas para que se pueda afrontar esta situación. Muy bien. En una segunda parte entonces de este tema que hemos denominado ¿por qué los adolescentes se autolesionan? Así que esperen la segunda parte para hablar de las estrategias de prevención. Doctora Adriana, como siempre es un verdadero placer compartir con ustedes estos temas tan interesantes, agradeciéndole y por supuesto cuáles son esos canales en donde nuestros oyentes, nuestros seguidores la pueden buscar. En Facebook se pueden conectar buscando Adriana Rojas Psicóloga, en YouTube e Instagram Psicoinquietos. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima. Así es, papel y lápiz, y como decimos, intención, información y acción. Sigan en hsradio.com. Recuerden que estamos en la dirección de los contenidos de la ingeniera Andrea Costa, el ingeniero Daniel Alfonso. Yo soy Pedro Andrés Algar en la presentación y conducción. Visita hsradio.com y escucha Asegura tu Mente, disponible en podcast y en la app HS Radio. Valoramos la vida.